Hello, welcome everyone to this panel. Well, actually, there were 4 people in the program, but we are going to have Andoni Cosio's presentation, and then Beñat Romera and John Martins. Yeah, so we will have a little extra time. So without further ado, I will just introduce Andoni Cosio, who's an assistant professor at of English at the University of the Basque Country. He's also a research affiliate at the Center for Fantasy and the Fantastic at the University of Glasgow. His writing on Middle English works, Shakespeare, C.S. Lewis, and mostly Tolkien, has been published in A&Q, English Studies, The Explicator, ISLE, Journal of Inkling Studies, Multicultural Shakespeare, Selim, Studia Neophilologica, and in peer-reviewed edited collection of essays. Cosio is currently writing in collaboration with Nelson Gehring a book chapter on Tolkien's academic life for the forthcoming Oxford Handbook on Tolkien, edited by Luke Shelton and Dimitra Fimi for Oxford University Press. And well, it's a pleasure to have him. And his presentation today is titled Old English Verse in Modern Times, Mod Neue by C.S. Lewis. Mod 3 the know why. Sorry, Andoni, and thank you. The floor is yours. Good afternoon, everyone. It is a real pleasure to be finally able to share one of my latest findings live with all of you. But before I begin, I would like to express my gratitude to Rafael Pascual and Leonard Naidoo for their useful comments on an earlier draft of this paper. The moment I first read the manuscript of Mod 3 the know why on the 4th of July of 2023, I was enraptured by its content. It had everything I could wish for: biographical details, Old English, alliterative meter, and Lewis's writing at its best. And then it all started. I wanted to learn more about the poem, but it was soon obvious that it had passed completely unnoticed since its private owner transferred it to the University of Leeds in 2014. In order to discover the poem's secrets, I will have to do the research myself. I asked for permission to edit the poem to the copyright holder right away without knowing if the results would be publishable. As I worked on the manuscript, I grew more and more convinced of its value. This is the transcription of the poem and close-up of the manuscript, which has been censored. Mod 3 the know why. Hail, O hostess, whose heart knows not the temper of Thryth. Talk was kindly, wetted with whiskey. The white blanket, winter's weaving, worked about us, till the house was hushed, the hearth brighter and bedtime better. In billowy nest the stranger stretched, a stove beside him. Blessed, blanket warmth, blithely slumbered through noiseless nights. Novel weaver of people's peace, your poor servant, Nad Wilk by name, on knee bended, gives you grand mercy for guest friendship. Regarding the manuscript, this poem has remained hitherto unpublished, and it can be found in the Tolkien Gordon collection, preserved at the Special Collections and Galleries, Leeds University Library. The Tolkien Gordon collection was acquired in a 2014 Christie's auction by Leeds University Library at the cost of £150,000. Enclosed with the poem is a post-it note by its previous owner, Bridget Mackenzie, née Gordon, daughter of Eric Valentine Gordon and Ida Lillian Gordon, which reads, "Another unusual thank you from C.S. Lewis." The work is written in black ink with a nib pen on a 7 by 4.5 inches paper. Magdalen College, Oxford is printed at the top right corner. It was folded before the ink dried, so the off-print Magdalen College, Oxford can be faintly seen in reverse and upside down on the bottom right-hand side of the paper. The poem is written in modern English with the exception of the title, Mod 3 the know why, the fourth word in line 2a, Thryth, and the pen name Nad Wilk, line 11a, which are in Old English. This unsigned 12-line alliterative poem written by Lewis under the pseudonym Nad Wilk attempts to recollect the flavour of Old English poetic style, such as that of Beowulf, each alliterative line containing 4 lifts divided by a caesura, 2 in the on verse, A, and 2 in the off verse, B, with a variety of Old English rhythmical types. With regard to the content, this epistolary work is an encomium of Ida Gordon's hospitality, in which Lewis expresses his gratitude for the present sojourn at the Gordon household in Manchester.
Although Gordon began his academic career at Leeds University since 1931 until his passing, Gordon was a Smith Professor of English Language and Germanic Philology at the University of Manchester. In 1938, Ida Gordon began lecturing at that same university after her husband's demise. I apologize for not illustrating this presentation with a photography of the addressee, Ida Gordon. No picture of her seems to have survived. It is plain from the content of Mod 3 Why and the invitation to stay overnight at the Gordons that both wife and husband were more than acquaintances of C.S. Lewis. However, there's no trace of the friendship in Lewis' published biographical details or letters. Given the little evidence available, the relationship is likely to have begun in the professional sphere or through a common friend, or both. Carpenter narrates that not long after 1931, probably 1932 or 1933, shortly after the New Oxford English School syllabus was put into effect, Lewis and Tolkien were both doing duty as examiners in the English school at the University of Oxford, together with Tolkien's friend and former colleague from Leeds, Evie Gordon. The tone of a taunt in alliterative verse, which Lewis addressed to Tolkien and Gordon after that time together, hints at genuine camaraderie, with no disregard towards the external examiner, Gordon. The poem reads, "Two at the table in the tock-borrowed, gargantuous mouth, Gordon and Tolkien had will to repeat well-nigh the whole that they knew of Verner's law and of vowel sorrows, curse of consonants and case endings, heard by hearsay. Never at board I heard vile of vivers." Whether Tolkien played a role in helping Gordon and Lewis bond with each other, or whether this happened at an earlier stage, is unimportant. Lewis's jibe in verse documents the development of his friendship with the Gordons, which led to an invitation to stay at their house in 1935. As further proof of Lewis's affection, one of Tolkien's unpublished letters reveals that Lewis was among those who offered financial assistance to Ida Gordon and her children after the untimely death of Evie Gordon in 1938. The poem is undated, and if it was sent by post, no envelope survived. It is only thanks to another piece of contemporary evidence, also in the form of a poem, that an approximate dating of Mod 3 Why can be given. Such proof is found in an untitled epistolary poem by J.R.R. Tolkien, now published in his collected poems, and written with the aim of thanking Evie and Ida Gordon for an enjoyable stay at their home. Tolkien's poem dates to the 26th of June of 1935, and the initial lines imply that the Gordons had welcomed Lewis sometime earlier. Tolkien's remark on his hope that Lewis's thank you verses have already reached the Gordons suggests that Lewis's Mod 3 Why and Tolkien's untitled 1935 poem were written in the same year. No other thank you poem by Tolkien or Lewis survives, and the Gordons seems to have kept all such correspondence. It is not possible to ascertain the exact date when Lewis wrote the verses, though early 1935 appears to be the most likely date of composition, owing to the wintry weather portrayed by the poem. The impeccable metrical scheme of Mod 3 Why, introduced in the last section of this presentation, also points towards 1935, the year Lewis published his theoretical essay on adapting Old English alliterative lines to modern English versification. Although Ida Gordon did not start teaching at university until 1938, she held a PhD from the University of Leeds since 1930 and was a philologist by training, as her later publication records and lecturing show. She would have understood the Old English title, proper noun in line 2a, and pen name in 11a with ease, and grasped these references with delight. But these elements may appear obscure. With regard to the pseudonym Nat Wilk, it is a modernized version of the Old English Nat Whilch, an indefinite pronoun meaning an unknown person, someone, or in this case, simply anonymous. The meaning of Mod 3 Why and Thrid are not so transparent. Before his undergraduate years, Lewis had read Beowulf with enthusiasm, but in translation. Once a tutor, his knowledge of the text evolved to the point of convening beer and Beowulf sessions, where short passages from the poem were translated and interpreted on Tuesday, Wednesday evenings for students at Magdalen College, Oxford.
This explains the allusion to line 1931b in Beowulf manuscript, Mod 3 the Y, which in the standard edition of Beowulf, Clave 4, on the slide, 2008, edited by Fogg, Bjork and Niles, is interpreted as Mod 3 the Y. Note that Lewis uses the acute accent to mark long vowels instead of the standard macron. However, the editors of this edition admit in the introduction that the interpretation of Mod 3 as a dithematic name is built upon shifting ground, for it seems likely that the letters Mod 3 in the manuscript do not represent a name after all. Scholars have proposed a plethora of interpretations over the years for this highly contentious half-line, though none have been unanimously accepted, and Lewis is following an unconventional reading in his poem, which takes us to Tolkien. Tolkien had a deep distrust for medieval scribes, an opinion which appeared in print as early as 1926 in the year's work in English studies. It is at least arguable that we should sooner cry the mange upon the scalp of scribes than build too loftily upon their laziness. Tom Shippey has formally discussed Tolkien's tendency. It was the job of the true scholar, Tolkien thought. He exemplifies it frequently in his edition of the Old English Exodus and the Finnsburg poems, to rescue poems and myths from the careless or uncomprehending scribes and annotators. In relation to this, Lewis's poem, Mod 3 the Y, Tolkien, in some notes published together with his 2014 Beowulf translation, made a case in defense of the emendation, Mod 3 the Y. Three pieces of evidence suggest that Lewis is embracing Tolkien's unusual interpretation: the use of the proper noun thriða, the diacritics in o and u employed to mark vowel length, and the insertion of the negative particle n. This results in the following reading in agreement with Tolkien's, a loose rendition of which is evident in Lewis's poem. The sense of the title, Mod 3 the Y, is conveyed in lines 1b and 2a, whose heart knows not the temper of Thrith. The forms thrid, are not arbitrary. Thrid in the Old English is in the title in Old English is in genitive case, which accounts for the e ending. An inflected form which is replaced in line 2a in modern English by of and the form thrid. Christopher Tolkien reveals that his father took Thrido to be the name Thrither with the Anglian Northumbrian ending o in oblique cases, retained by the scribe since he was at sea as to the sense of the passage. Lewis replaces the eth and a thorn in Thrither, in addition to dropping the final e, thrid, since in Old English these consonants are used interchangeably. At any rate, since thrid was wicked and her mood was fierce, according to Tolkien's interpretation and translation that Lewis seems to agree with, the negative phrase in the title of the poem can only be read as a compliment to Ida Gordon. See page 137 of Horobin's translations from Beowulf by C.S. Lewis for a more detailed analysis of this main point. In May 1935, Lewis's metrical suggestion, later reprinted as the alliterative meter, was published, an essay he later described in Rehabilitations and Other Essays, a work of attack rather than of defense. But probably I should not have written it if I had not been stimulated by the contempt sometimes expressed for Old English poetry. Before Lewis wrote Mod 3 the Y, he had been working on his landmark essay on alliteration, which provided clear guidance for poets who wished to employ this traditional meter in modern English compositions. He took his own advice that those who preach on a specific meter should produce their own sample as a prescription, or perhaps as the most befitting metrical pattern for certain creations and readerships. Now you can actually read the poem. There's no censorship here. This is the case of Mod 3 the Y, a poem from a medievalist to another with clear allusions to Beowulf, the style in which the verse epic was written and its meter. In order to be even more precise, Mod 3 the Y observes to the letter the metrical principles enunciated by Lewis in the alliterative meter,
which differentiates Maud Through the Know Why from Lewis's earlier alliterative poems. This lime's claim can be proven by the following metrical analysis of Maud Through the Know Why suggested by Rafael Pascual, which complies with Seivertian principles. I will not go into details, but if one glances up quickly the metrical scheme, it reveals that there is an acceptable balance between the different types and that Lewis took care that B types are not as predominant as in modern English. However, please note the correction marked with an asterisk in line 6a to the verse published in the print and online version. B1 type with resolution is a much more feasible alternative. I am grateful to Nelson Gehring for this emendation. As a conclusion of sorts, I believe that the poem's significance becomes apparent when its analysis reveals another literary sample which highlights that Lewis the scholar and Lewis the writer often operated under the same guise. In case you are interested, I've bought some off-prints of the edition that you can take home with you. Also feel free to write to me at andoni.cosillo@ehu.eus if you would prefer an electronic copy. It is also available on the Journal of English Studies website for free as part of the free issue up until December, I guess. And now I would like to thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Andoni, for such an illuminating paper. I think we can leave questions for the end. So I will just start introducing our next two speakers. Y bueno, voy a pasarme al castellano porque la siguiente presentación va a ser en castellano. Así que en primer lugar quería presentaros a Beñat Krolem o Beñat Romera del Cerro, que es artista e investigador y en su práctica investiga los movimientos de improvisación sonora, oral y visual y las comunidades que lo sustentan. Su práctica explora la experiencia performativa del cuerpo y el espacio, utilizando dispositivos, displays y mobiliarios para materializar sus propuestas. Considera el proceso como obra en sí mismo, integrando materiales auxiliares como protectores, remanentes de piezas anteriores, textos, bocetos y maquetas. Y ha sido formado en Bellas Artes en EHU y en la University of West England, Bristol. Posteriormente amplió su formación en cine, vídeo y televisión. Entre 2015 y 2016 realizó un máster en pintura en la EHU, combinando su práctica artística con el trabajo como asistente en el estudio y la galería La Taller de Bilbao. Y actualmente se encuentra terminando su investigación doctoral en arte contemporáneo en la Universidad del País Vasco, ha recibido la beca de investigación del Gobierno vasco y ha realizado estancias en la University of Nevada, Reno y en la Universidad de Torino. Y su obra ha sido expuesta en diversas instituciones de Europa y en 2022 fue seleccionado en el Basque Artist Program del Solomon Guggenheim Museum de Nueva York. Y bueno, este es Beñat. Y ahora os presento a Jon Martín Echeveste, que es investigador y profesor en la EHU, especializado en didáctica de la lengua y la literatura. Es doctor en psicodidáctica, licenciado en publicidad y relaciones públicas y graduado en educación infantil. Forma parte del grupo de investigación LAIDA y participa como formador en el programa Press Gara del Gobierno vasco. Imparte clases en la Facultad de Educación de Donostia y ha publicado numerosos artículos, libros y materiales didácticos, entre ellos un libro de lengua y literatura vasca para Santillana Zubia. En el ámbito educativo ha trabajado en la red SEASCA, la Ikastola Orereta y varias escuelas libres. También ha desarrollado una sólida trayectoria en comunicación como periodista, guionista en ETV y técnico en Ecogune y en el Ayuntamiento de Rentería, y destaca por su labor de divulgación científica con intervenciones en congresos y medios como EDEVIDEAC. Su perfil se completa con una intensa actividad creativa porque también es bertsolari, escritor, autor de Ero y La Habana y músico en el grupo Beira. Así que Beñat y Jon nos van a presentar Oholtza, una autoetnografía performativa sobre el bertsolarismo contemporáneo. Cuando queráis. Bueno, Arratsaldeon. Hemos cambiado el título porque nos parecía más adecuado y que explicaba mejor lo que veníamos a hablar hoy en estos 15 minutos. Principalmente, Jon y yo nos conocemos a partir de una práctica artística que empiezo a realizar en 2015 y que Jon viene en calidad de performer o en calidad de accionador artístico, en este caso como bertsolari, su faceta de bertsolari.
Todo lo que vamos a hablar es a partir de esa práctica artística, de esa performance que tuvo título como Olcha, que es también tarima en euskera, y que tiene mucho que ver no solamente con la improvisación oral, sino también con la improvisación escultórica o la improvisación visual. En este caso, lo que más me interesaba al comienzo de esta práctica era sacar al Bertsolari de esta idea canónica, ¿no? o casi mitológica, y llevarla a otros campos, mezclarlo, expandir un poco su práctica y utilizar este cuerpo que es el de Jon, este cuerpo oral, como material o como materia de trabajo en una práctica artística contemporánea. Para las personas que no sepáis qué es la bertsolaritza o qué es ser un bertsolari, doy la palabra a Jon para que pueda explicar. Bueno, supongo que la mayoría de vosotros sabéis lo que es un bertsolari, lo que es el bersolarismo, pero brevemente os puedo contar que es una disciplina artística basada en la improvisación oral, que es cantada, y cuyo mayor mérito quizá estriba en que es rimado y tiene una métrica bastante estricta. Y esa improvisación se hace enfrente del público. Disponemos de, no sé, 30 segundos para cantar, bueno, para pensar un verso en el que el silencio también tiene su importancia y tradicionalmente, bueno, está asociado a una persona, a un hombre. Si os digo que penséis en un bertsolari tradicional, quizá a la mente os vendrá Chirrita o quizá os vendrá Salvador. No creo que vaya más allá Pero hoy en día la campeona de bersolarismo es una mujer, Mayalen Lujambio, y bueno, no vamos a decir que la mitad de las que improvisan son mujeres, pero bueno, está dándose ese proceso. El bersolarismo consta de varios ejercicios que se pueden hacer. Al final es un juego y podemos poner las leyes que queramos, y muchas veces se hace en solitario. Es más común hacerlo en parejas. Se suele hacer, le llamamos controversias, y a diferencia del freestyle, de batallas de gallos, por ejemplo, no son controversias de confrontación, sino de cooperación. Es decir, ambos bersolaris salen beneficiados si cooperan para hacer algo que sea más bello, más persuasivo. Bueno, en cuanto al mito, pues Chirrita, pues ese borracho de sidrería, gordo y que tendía al humor, pues se sigue manteniendo todavía, y hay mucha gente que todavía piensa que el último bersolari fue él, y los demás pues hacemos algo, un sucedáneo, pero la esencia murió con él. Vamos a... Sí. Sí. El trabajo, la práctica, porque me suele gustar hablar de práctica. Cuando conocí a Jon, yo subrayaba esta idea no de proyecto, sino de práctica, porque la práctica compromete como el proceso. Es decir, es más importante que el proceso que tener unos objetivos claros o cerrar o buscar una consecuencia. De hecho, esto tiene mucho que ver con las ideas de Jorge Oteiza, donde él hablaba que el escultor en realidad o él como escultor buscaba hacer la escultura para convertirse en escultor, no para producir escultura. Esto es muy importante, y creo que la improvisación, si algo se reconoce en ella, es la importancia del propio proceso. En este caso, también hay otros autores como Silvio Lang que hablan de que los artistas, o en este caso él dice, les artistas no hacemos obras, sino inventamos prácticas. Yo suscribo cada palabra, porque creo que en la práctica está la sustancia del trabajo, y lo que pretendía un poco con Olcha era sacar al bertsolari de esa comodidad o de ese contexto habitual para llevarlo a partir de la escultura a otros lugares. En este caso Olcha se genera como
primeramente en 2015 como una estructura escultórica que se modifica en el propio momento, junto con también los bercholaris, y el bercholari, el cuerpo del bercholari, así como su oralidad, se ve penetrada en esta escultura, es decir, forma parte, se involucra con estos cambios, hasta el punto de que se utiliza el cuerpo como sujeto activo, como otro material. Esto hace romper un poco lo que conocemos, ¿no?, como la holcha habitual de lo que conoce John en su cotidianidad como bercholari, y le lleva a encontrarse con otros elementos, otros anclajes, otras modificaciones, que él explicará un poco cómo ha vivido todo este proceso, porque empezó en 2015 y sigue activo hasta hoy esta práctica que, bueno, en tanto que va cambiando también o modificando al bercholari, va produciendo también alternancias, variaciones y cambios en la propia práctica. Bueno, antes no os he dicho que en el versolarismo existe una figura importante que es la del gaijartzaile, o el que propone temas. En principio, el versolarismo se podría hacer sin esta figura. El contexto, el público, da pie a cualquier improvisación, pero esta persona amplía el baremo de lo que podría hacerse e introduce una variable también ficticia y fantasiosa. O sea, yo no puedo dejar de ser John Martín a ojos del público, pero si un gaijartzaile me dice que soy una pera, en pera me convertiré. Y vosotros también tendréis esa información. Entonces veréis John Martín disfrazado de pera, ¿vale? Porque no desaparezco del todo. Bueno, también tenemos que hablar del campeonato como canonizador del versolarismo. Hemos dicho que Mayalen Lujambio es la actual campeona de versolaris. El campeonato en sí nos propone unos ejercicios concretos, nos puntúa cada bercho y los suma, por lo que no podemos cantar un bercho que sea malo o de transición, porque también va a ser puntuado. Nos limita las intervenciones que podemos hacer en cada ejercicio. Pues nos pone, tenéis que cantar 3 berchos en zortzico mayor, por ejemplo. No diría que lo nuestro es muy espectacular, pero sí es un espectáculo y hay mucha gente que paga por verlo. Para que os hagáis una idea, más de 1000 actuaciones se organizan cada año, ¿no? A mí siempre me ha interesado el proceso creativo que sigue, porque yo mismo, experimentándolo, no soy capaz de explicarlo. Y siempre yo creo que me acerqué a la investigación para conocer realmente lo que hacía, y todavía no logro entender qué conexiones sinápticas hay dentro de mis neuronas. Pero sí que esta práctica me ha ayudado a darme cuenta del proceso que sigo, ¿no? Por una parte, Beñat me utiliza como escultura, por lo que mi propiocepción, el sitio que ocupo en el espacio, la escultura que van a ver desde el público, es imaginada por mí, y trato de explicitar lo que está sucediendo, no lo que veo yo, sino que lo que ve el público, y tratar de hacer una ficción desde ese punto de partida. Eso es más fácil cuando hay otro versolari que también te da pie a una conversación, y además dispones de más tiempo, el doble del tiempo para pensar tu verso. Pero Beñat también me quitó esa persona de referencia, por lo que dispongo de menos tiempo y de menos estímulos. No hay gaijartzaile, no hay nadie que me diga lo que soy, y no hay controversia. Y la disminución de estímulos tendría que derivar en una menor creatividad, pero no es así. Seguimos teniendo, bueno, podemos seguir hablando, pues como para mí rimar y medir las sílabas es un ejercicio gimnástico mental, puedo seguir hablando y generando ideas. Y Beñat ha introducido también interrupciones en mí, pues me puede
meter los dedos en la boca, empujarme, mojarme, o sea, puede hacer cualquier cosa para que me moleste, y yo estoicamente suelo aguantar todo lo que me eche porque confío en su ética artística. En cuanto a estrategias de generación, yo puedo formular lo que es evidente y el oyente dice, ah, mira, eso mismo pensaba yo, o puedo buscar la sorpresa. Y, bueno, de ahí deriva el humor, por ejemplo. Pero a lo que nunca renuncio es al éxito comunicativo, que es decir algo lo suficientemente bonito, entretenido, persuasivo, para que la gente me aplauda. Pero también me ha llevado a un mundo que es el artístico, en el que muchas de mis oyentes no saben euskera. Entonces, las palabras que genero no son entendidas por mi oyente, por lo que no tiene ningún mérito lo que hago. Y me he dado cuenta que todavía sigue teniendo un valor simbólico o comunicativo, en cierta manera, ¿no? Ha sido un poquito a lo que he llevado. O sea, me ha ido desnudando, en cierta manera, pero todavía sigue siendo un acto que funciona, una performance. Parte de la investigación era hacer ver que el bertsolari, fuera del carácter comunicativo, puramente de receptor, emisor, había un mundo, no únicamente de habilidades o de funcionalidades, sino que hay una masa oral y corporal que se puede comprender de muchas maneras, no únicamente comunicativa. El trabajo con John fue sacarlo de ahí. También mi trabajo con él ha sido yo también habituarme a situaciones en las que no estaba acostumbrado, de contextos, y por supuesto con el lugar, que eso ha sido de ambos, ¿no? En cada contexto, en cada lugar exigía una situación en la que se utilizaba el propio espacio, el público, la gente cómo lo estaba mirando, cómo se estaba leyendo. Todo eso es muy importante cuando se trabaja con una práctica improvisada, sea oral o visual, y también se ha tenido en cuenta cuando se estaba trabajando. Es decir, no había nada de antemano preparado, pero sí había una complicidad de muchos años de trabajo, que es algo que quiero subrayar también, de cómo las prácticas tienen que ser, o las prácticas artísticas, a mi forma de ver, tienen que tener cabida en largos periodos para que se pueda producir no solamente una ética de trabajo más formada, más confianza, sino que también da tiempo a que la investigación sea también más profunda, ¿no? En algunas fotografías vemos trabajos que se han hecho orales, ¿no? Con la oralidad de John, donde se le ha dado un cepillo de dientes eléctrico y se producía un scratch de dientes con lo oral, donde la palabra se rompía, o se instrumentalizaba el bertsolari como si fuera una caja torácica sonora, un instrumento. Otras veces se cambiaba la corporalidad de canto, lo cual también influía en el tono, en la manera de comprender el bercho, incluso le dificultaba a veces o le producía otras circunstancias para el canto. Así como la temática, ¿no? o este gran bloque, ¿no? Que es en la bertsolaricha, y que yo tengo una cierta cruzada con ella, ¿no? Porque está muy relacionado con lo comunicativo, se intentaba romper o buscar otras maneras de expandirla, en este caso poniendo a muchos Geihartzailes, ¿no? Muchas personas que proponían a partir de sus teléfonos móviles en el propio momento una imagen y que él podía interpretar como si fuera una composición en la dirección que quisiera. Todo esto para sacar al bertsolari y la bertsolaricha de esta seguridad, de este contexto que nada tiene de malo, pero que creo que una de las razones por las que hacemos prácticas artísticas es porque se reconoce investigación en ellas, es decir, que la práctica artística es en sí ya investigación, y es algo que me gusta subrayar siempre que hablo, porque muchas veces se ve la práctica artística como algo donde luego tienes que escribir o teorizar. En cambio, los artistas, creo que hay un consenso grande, que los artistas pensamos que la propia práctica ya es investigación y que así se debe comprender. De hecho, habíamos pensado incluso hacer algo, ¿no? En vez de que nuestra ponencia fuera la propia acción, la propia práctica improvisada.
finalmente decidimos algo más académico, pero en cualquier caso nuestra labor o el trabajo en colaboración que hago con John es sacarle de ese mundo que es más conocido, más habitual. En principio no tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, si queréis alargaros, como hay tiempo, hay como 15 minutos más, o sea, en total. John, no sé si quieres decir algo más sobre... No, bueno, simplemente, bueno, aquí tenéis imágenes de lo que hemos hecho. En este ejercicio en concreto, Beñat imitaba a un Gaijartzaile y me pedía que mediante tiza escribiese en el suelo cómo estaba pensando el bertso. Entonces, bueno, yo comienzo siempre por el final, por el verso final, que me da pie a la rima, que a su vez pensamos varias rimas y escogemos las mejores, en el mejor de los casos, de ellas, y son ese contexto léxico que tiene cada palabra las que nos ayudan. Parece que la rima en sí es como una dificultad y en realidad es lo que nos da pie a crear el texto. No sé, yo creo que... había como también una manera de cambiar la forma de la bertsolaritza y del bertsolari, y también visibilizando procesos que a veces están en lo oscuro, ¿no? Procesos mentales, por ejemplo, como era el caso de este ejercicio que le puse, donde él, lo interesante no era producir el verso y cantarlo, sino en silencio, expresar esquemáticamente, en la medida de lo posible, en ese momento, las uniones que él estaba haciendo. De esta manera se presenta un mundo que generalmente solo ocurre en la cabeza del bertsolari y que acontecemos a un silencio donde la persona está uniendo, generando familias de rimas que a veces deja, coge, y por ejemplo, en esta parte de la performance se hizo evidente en la calle, además siempre pensando en el material que se utiliza. La tiza, que es algo que luego se degradará, que es un elemento efímero, porque también pienso que en la forma está el contenido y que el contenido también es forma, ¿no? Cuando un bertsolari entiende un formato o se le rompe o se le cambia de idioma, que también hemos hecho alguna performance donde se le había pedido cambiar de idioma y que el idioma habitual en la que es la naturaleza del bertsolari está en el euskera, al sacarle del idioma se producían también un interés también fonético, gramatical, estructural, ¿no? Que también tenía interés para nosotros. Y como digo, al ser una práctica que está en activo, cada vez que llamo a John para colaborar como performer, estamos también cambiando como la idiosincrasia o la propia estructura de la performance. Es más, muchas veces se llevan una serie de objetos, elementos, anclajes, o hay un propio sistema dentro de Olcha, una especie de kit, para que nos entendamos ahora, que muchas veces no se utiliza. Se utiliza alguna cosa o se le da importancia más al objeto, a la butaca que tenemos aquí. Entonces, esto es realmente una de las grandezas de la improvisación, que requiere una atención profunda, una observación profunda y por tanto también una ética, un cuidado, porque la atención en este caso también es cuidado. Todo ello unido a que John y yo vamos entendiendo dónde está cada persona, también como creadores, como artistas, cada uno desde su campo, y firmamos también ese contrato ético donde la confianza se agranda, ¿no? y podemos profundizar más en el trabajo artístico. Y bueno, la idea también de traerlo a Congreso era que también hubiera una postura desde el arte contemporáneo en este Congreso, y me ha parecido, y quiero agradecer, ¿no? Queremos agradecer, que ha sido muy interesante ver diferentes perspectivas, ¿no? Que creo que una de las grandezas de los congresos, al menos para mí, es ver pues que hay diferentes aristas, aunque sean dentro de las humanidades o fuera de ellas, y cómo enriquece, ¿no? Yo estaba tomando apuntes también de la idea de traductor, cómo puede enriquecer cada campo el hecho de que estemos aquí no únicamente cerrados a una visión concreta, sino que hay amplitud de miras, ¿no? Es que ricasco. Vale.
Eskerrik asko, Beñat eta Jon. Ahora abrimos el turno para preguntas. Tenemos unos 10-12 minutos. ¿Comentarios? Yo me iba a atrever a pediros una demostración. y mientras vais pensando, deciros que yo soy profesora en 2 másteres. Másteres, uno de secundaria, de formación de profesorado, y otro que es de inglés como lengua extranjera, y tengo una asignatura que es, ahora compartimos, comunicación intercultural, y hablamos de esto como herramienta didáctica, de hecho, a la hora de ser capaces de usar la lengua más allá de, pues, tradúceme una frase, tal, no sé qué. Entonces, hablamos del verso, de la regueifa, del repente, de todo esto, y yo creo que estáis hablando desde un punto de vista mucho más artístico, es decir, desde un punto de vista didáctico, el verso es una pasada para trabajar en distintos idiomas incluso, es decir, sé que es un poco, digamos, pecado sacarlo del euskera, pero es una manera que a mis alumnos les ha dado lugar a conocer la versión del verso en otras culturas y cómo está extendida en toda Europa. Entonces, gracias por mantenerlo vivo. Bueno, estaba vivo, ¿eh? Pero Quiero más decir, vivo aún. Sí. Mantenerlo, Sí, efectivamente. el riesgo de la didactificación es, igual que sucede en la literatura algunas veces, como el libro, el álbum ilustrado, es tan útil para hacer llegar valores éticos o enseñanzas, muchas veces se utiliza igual de más como herramienta didáctica, ¿no? Y no son tanto el placer en sí de leer disminuye y el de la enseñanza aumenta, y algunas veces creo que también tenemos que asociar a la falta de lectura que se dice, ¿no? Que cada vez se lee menos o se entiende menos, que igual cada vez bombardeamos más a los niños y niñas con estas informaciones que no son tan gozosas quizá, y se le ve la moraleja, ¿no? a todos los... Sí, yo a nivel pedagógico me parece que también, que de esto no había mucho tiempo para hablar, pero que la obra de arte también cumple esa función, es decir, la obra o la consecuencia de la práctica, que son las obras que quedan, que además es una obra abierta, ¿no? O que está abierta no solamente a lectura, sino que la obra nunca termina de estar cerrada del todo, sirve para esta idea de pedagógica, donde de ahí podemos sacar para seguir. Y de hecho, ya a nivel más concreto de lo que es la Bertsolaritza o mi trabajo con Bertsolaris, yo andaba también trabajando y llevo tiempo haciendo dibujos o sketches para producir un libro pedagógico para un nuevo Bertsolari, o quizás es mucho decir esto, pero un Bertsolari que se salga de los cánones conocidos o de lo habitual. Estos ejercicios son para hacer este mismo proceso que con Jon y con otros Bertsolaris he hecho, y que cada Bertsolari pudiera trabajar en casa. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay un mundo muy interesante del Bertsolari en el coche, rumbo hacia los ejercicios, a los eventos, que no se trabaja cuando el Bertsolari canta solo o sola. Hay un mundo muy interesante en la ducha, en el canto del repentismo en general, pero en el canto del Bertsolari. Y ahí hay papeles, ¿no? Como el agua, que entre el agua adentro, que no se trabajan luego fuera de ahí. Creo que mi papel también es aportar eso a la cultura de la improvisación oral, y también hacer ver que lo que subrayaba antes, que la oralidad o lo que es la improvisación no es únicamente un objeto para lanzar y para educar o para comunicar, sino que es mucho más. Esto por eso hablaba de esa resistencia que hay a veces de entender al Bertsolari como algo más, ¿no? O de esa idea mitológica que hay a veces. Y no sé si... os puntualizo que, bueno, yo hablo de la regueifa porque yo soy gallega. En Galicia
hay un movimiento de regueifa, bueno, sabréis, desde hace unos años, pues que está más en boga. De hecho, estaba afuera y he visto que aquí en la facultad tenéis las letras gallegas de este año que fueron a la poesía oral, a la tradición oral. Entonces se habló mucho de regueifa y todos los niños en los colegios y en los institutos estaban con la regueifa. Y yo recuerdo que vinieron a dar una charla a un instituto y los niños estaban, ¡buah, tío! ¿Qué vienes con esas cosas de viejos? Tal, no sé qué. ¿Y a ti te gusta el rap? Sí. Bueno, pues salió un grupo de regueifa tremendo de esa intervención con los niños porque se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era lo que venían a explicar, ¿no? Es decir, con sus diferencias ya melódicas y todo eso. Entonces, la potencia didáctica que tiene, pedagógica, este tipo de improvisación, a mí es que me parece impresionante, pero ya no solo artística o para idiomas y tal, sino para el desarrollo de la agilidad mental, que es algo que tenéis, que a mí me parece envidiable, que no sé cómo sois capaces de ir a esa velocidad, hacerlo todo, y por eso, repito, una demostración. Sí. Justo, sí conozco a varias personas que practican esto en Galicia, porque justamente mi pareja es gallega y yo estoy aprendiendo gallego ahora mismo, justo galego, y entonces estoy en contacto con algunas personas que practican esto. ¿Perdón? Sí. Y lo que iba a decir es que muchas veces la tradición también, o esta idea que tenemos de tradición, se mantiene también porque está llena de cambios, que esto a veces se nos olvida. Lo que contaba antes John, que el bercholari ha ido cambiando, el propio contexto de la escucha ha ido cambiando, las propias maneras, ¿no?, que están en boga de narración o de oralidad o del storytelling han ido cambiando, y mi aporte también desde la investigación artística era desde ahí, hacer reconocer que el bercholari puede tener diferentes aristas, y creo que a nivel personal lo que John también me ha dado como material, como persona pensante también, y las discusiones que tenemos también de puntos de vista después de la performance, me ayudan también a comprender, a acercarme al mundo de la bercholaricha, y quiero pensar que en John también he plantado una semilla un poco subversiva para su contexto habitual. Sí, sin duda. Y bueno, en Galicia, aunque igual la regueifa no está en su mejor momento, creo que está mejor que antes. Hay varios freestylers a nivel del Estado español que vienen de Galicia, ¿no? Pues Force, Lee 33, o sea, personas que están compitiendo en la liga de freestyle, en la FMS. Yo creo que no es casualidad que tanto los gallegos como los alicantinos y los andaluces sean los que más juegan al freestyle, porque vienen de una tradición que quizás repudian, pero está ahí. Pero claro, ¿quién quiere ser regueifero cuando puede ser freestyler? Lo que pasa es que te tiene que gustar mucho el juego para que le des esa oportunidad, ¿no? O sea, con la edad en la que tienes que adoptar a los 12, 14, donde el prestigio lo es todo y tus amigos lo son todo, no, yo quiero ser regueifero. Y eso está también muy, muy ligado a las políticas que tiene cada gobierno y a cómo las expresiones artísticas se pueden convertir en folclore, en cosas fósiles o casi muertas, y no en tradiciones vivas y todavía que pueden tener fuerza, porque si toman fuerza, luego pueden ser herramientas de protesta, no sé. Y en Galicia especialmente creo que los políticos se han ensañado con la gente gallega, y es una cultura que está muy acomplejada de sí misma en algunas, menos pues eso, en Festiletras, La Escoliña y sitios y fechas muy especiales. Todavía tenemos tiempo para alguna otra pregunta, comentario, también para Andoni. Bueno, Andoni mismo. Bueno,
Me ha interesado muchísimo y como habéis podido ver yo también estoy muy interesado en temas sobre métrica y habéis comentado que algunos de los ejercicios se hacía con diferentes idiomas. Entonces, bueno, entiendo que en castellano y euskera tienes la misma estructura métrica, pero ¿habéis probado con inglés, por ejemplo? Porque claro, ahí ya cambia el sistema métrico y ¿cómo funciona eso? ¿Fue muy complicado, difícil? ¿Se pudo llegar hasta un punto medio? Yo tengo un nivel lingüístico en euskera muy superior al que lo tengo en castellano o en inglés. Y bueno, en inglés tengo un nivel bastante malo. Entonces, la métrica me la invento. O sea, yo voy... cada sílaba la meto... o sea, en el versolarismo una nota es una sílaba. Y voy a oído, es como un Tetris que cae e intuitivamente no vas contando el nivel, o sea, la cantidad de cuadros que tiene y la posición, pero intuitivamente sabes que una pieza va a encajar y con el tiempo tienes fe absoluta que va a encajar bien. No puedes ponerte a contar. Entonces, pues yo creo que una vez creada esa capacidad, esa intuición, las cosas se automatizan y pierdes la noción de cómo se hace. Y en cuanto a rima, tiene una... en castellano hay rimas consonantes y asonantes, en euskera hay palabras que riman y otras que no. No hay consonantes y asonantes, pero es también más abierto que en castellano, porque la B y la G, por ejemplo, son sonidos que consideramos equivalentes. Pero es un consenso que hemos tomado y dentro de, bueno, en el siglo XX ya se ha explicitado como norma. Pero bueno, le llamamos oskidetasuna a los juegos de palabra, ¿no? Orain y orein son oskide, pero no riman. Y sé que en inglés hay otro sistema de rimas, pero no lo comprendo, no llego a comprender y entonces tampoco tengo la seguridad de si una palabra rima, porque algunas palabras que supuestamente riman me parecen que no deben rimar y también creo que es los idiomas que son transparentes, los que se escriben igual que se dicen, pues son más fáciles y más evidentes, ¿no? En inglés muchas veces tengo dudas de cómo se pronuncia una palabra y por tanto si rima o no. Bueno, pues yo creo que podemos seguir ahora, pero ya en la comida, ¿verdad? Son 1:30 pasadas, así que bueno, quería daros las gracias a los tres. Eskerrik asko hiruroi. Thank you so much, and we'll see you again at 3 p.m. after lunch. Okay, thank you for coming too.